El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Ver esa imagen, si pueden voltear otra vez, otro poquitico, allá, mire, ve, ver esa imagen, miren unos 15 segundos en silencio, contemplen esa figura, esos personajes de José, María y la Virgen sobre el animal, cargándola. Contemplen un poquito eso, contemplen esa figura, ese cuadro. ¿Qué observan? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué idea les viene a su mente? Mientras muchas personas están católicos, cristianos católicos, celebrando ya una Navidad con un señor todo vestido de un color rojo y repartiendo regalos, yo no digo que está mal, bien, perfecto, es uno de los personajes que la gente, bueno, está bien, pero mientras mucha gente está llevando a este señor, con todo el respeto, pues la Virgen y José, que son los personajes principales de esta temporada de la Navidad, pasan a un lado, pasan a otro pasillo, dejan de ser el centro. Mientras ellos, ahí en esa figura, nos vienen a representar a nosotros, a usted y a mí, la figura de ese nacimiento, porque nacimiento significa Navidad o Navidad igual a nacimiento, entonces lo estamos transformando en otra cosa que no tiene nada que ver con la Navidad, que es otra cultura. La cultura suya, mi querido hermano, la cultura mía como cristiano y como católico es esa: José, la Virgen y el animalito que cargó a la Virgen. Esa es la figura suya y la figura mía como cristiano católico. Es más, si nosotros colocamos nuestra mirada al pesebre, el pesebre es solamente esa imagen de San José, la Virgen, el niño y los animalitos que le acompañan. Esa es la imagen, ese es el pesebre, ese es el nacimiento, esa es la Navidad. Y viene el evangelio de hoy bastante interesante. Zacarías, dice la palabra de Dios, que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, recuerden que Zacarías había dicho primero, ¿y cómo va a suceder toda esta cosa? ¿Cómo hago yo para saber que eso es verdad? ¿Recuerdan? La segunda, dice que se le soltó la lengua cuando pasaron la tablilla y él escribió, su nombre es Juan. Y hoy viene la palabra y nos dice, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, es decir, que la acción de Dios se apoderó por completo de Zacarías. ¿Cuándo se apodera por completo de Zacarías? Desde el mismo momento en que había tenido ese encuentro con el ángel, aunque él había dudado, pero la acción de Dios había empezado a actuar en él. Es decir, mis queridos hermanos, que hoy Zacarías en el Evangelio de San Lucas
dice la palabra que lleno del Espíritu Santo empezó a profetizar. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Y sigue narrando el Evangelio todo lo que Zacarías había anunciado. Si nosotros, mis queridos hermanos, resumimos esta palabra de este cántico de Zacarías, lo que vamos a ver es el resumen de todo lo que la iglesia a través de la palabra de Dios nos ha venido presentando durante esta novena al niño y durante los 9 días de preparación a el nacimiento del mismo Señor Jesús. Eso es, se cumple la promesa, se dan las promesas que se había anunciado a través de los profetas, y al niño será llamado profeta del Altísimo porque irá delante del Señor, y esto y aquello. Vemos nosotros toda la narración en este cántico de lo que Dios hizo en su pueblo desde antiguo hasta el momento en que se empieza a realizar esos acontecimientos. En otras palabras, mis queridos hermanos, nosotros podemos decir, primera idea para reflexionar, es que Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de mensaje. Dios es un Dios de cumplimiento, y Él cumple su palabra. Yo no sé, mi querido hermano, si usted recuerda, no sé, yo creo que sí. La gente hace muchos años atrás siempre vendían cosas y lo hacían era de palabra. Y entonces llegaba la gente y le decía, por ejemplo, el señor le decía a la señora, no, esposa, yo le di la palabra al compadre y yo le voy a vender el terreno que tengo aquí. Pero mire tal cosa porque vino fulano. No, perdóneme, pero es que yo le di la palabra. Así no le hubiese dado ni medio, no le hubiese dado un bolívar, no le hubiese dado un peso, un dólar, como usted lo quiera llamar, pero no le hubiese dado nada. Igualito él dice, yo tengo que cumplir con mi palabra. ¿Y cuántos terrenos, cuántas cosas no se vendieron hace muchísimos años atrás solamente con la palabra? Y la palabra era la que valía en el momento. Y aunque no hubiese dinero de por medio, no más con el hecho de decir, yo se lo doy, yo se lo vendo a usted, yo se lo entrego a usted, ya con eso era un amarre. Hoy en día, ¿qué sucede? Deme la mitad, deme una cuarta parte, deme la mitad para amarrar negocio, decimos nosotros en lenguaje coloquial, ¿no? Para amarrar negocio. ¿Ve? Deme la mitad para yo estar seguro de que usted se va a quedar con ese terreno, con ese carro, con esa casa. Dame la mitad para yo poder comprobar que tengo que dejárselo a usted. ¿Qué diferencia en otros tiempos cuando los señores decían, solo con mi palabra basta? Solo con la palabra basta, y usted me dio la palabra y yo sé que usted a mí me cumple. Qué cosa tan interesante y qué diferencia de esa verdad como es la palabra. Y la palabra viene siendo esa confianza, la palabra viene siendo esa promesa, la palabra viene siendo esa voz que anuncia lo que es y la verdad. Por eso es que nosotros encontramos hoy en el Evangelio que la palabra, es decir, la voz de Dios, el mensaje se cumple y hay confianza. Cuando las personas antiguamente vendían sus quehaceres, sus cosas, sus terrenos, sus propiedades, siempre decía, yo confío en usted porque usted me dio su palabra. Entonces, si llevamos esto a nuestra vida cristiana y al ejemplo de hoy, pues seguimos nosotros confiando, es decir, creyendo en el Dios de la vida, porque Él cumplió su palabra y más aún sigue cumpliendo su palabra. El problema no está ahí. El problema está en que si usted cree y yo creo que Él cumple su palabra. El problema está en que si usted de verdad coloca su confianza en Él, en que Él cumple lo que nos ha anunciado y lo que nos sigue anunciando. Yo no sé, ese es el inconveniente, a veces los problemas que nosotros tenemos, en creer al Dios de la vida, en manifestarle al Señor lo que nosotros sentimos y lo que nosotros somos, y creer de verdad en sus bendiciones en el día a día. Ahí es donde está el llamado y ahí es donde está nosotros el punto céntrico. La palabra se cumple. Y una segunda idea, mis queridos hermanos, que nos ayuda a reflexionar en esta palabra, en este mensaje, es que dice lo siguiente. Al final del Evangelio dice lo siguiente: por la entrañable misericordia, es decir, por lo más grande de Dios, por lo infinito de esa misericordia de Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto. Cuando nosotros estamos aquí celebrando esta Eucaristía de aguinaldo, salimos a la calle y nos damos cuenta que todavía no amanece, porque todavía está oscuro. ¿Qué significa eso? Que no ha llegado el sol. Bien, muchos de nosotros quizá nos podemos encontrar en oscuridad por diferentes circunstancias. Lo que necesitamos es el sol de justicia, el sol que ilumina nuestras vidas. Y dense en cuenta, mis queridos hermanos, que de ahí viene bonito esta manifestación de fe como son las misas de aguinaldo, porque la historia como tal de la misa de aguinaldo viene desde hace muchísimos siglos atrás, donde en España, por ejemplo, se comenzaba a celebrar las misas temprano, primero porque no había luz, no había pues todos los medios que nosotros tenemos. ¿Qué hacía la gente del campo? Iba primero a celebrar la Eucaristía bastante temprano para después en el día aprovecharlo para trabajar, y después de esto ya en la noche era para descansar porque había llegado la noche. Era preferible comenzar las celebraciones de la misa, de la novena, porque la misa era considerada la novena al niño Jesús, que esté amaneciendo, es decir, que ya está entrando el sol de justicia, a celebrarlas ya en la tarde, cuando ya está comenzando a entrar, ¿qué cosa? La noche. Entonces no tiene sentido. Había que comenzar temprano para que el sol de justicia, es decir, la iluminación, pudiese aprovecharse para poder hacer todo el trabajo que se tenía que realizar. Bien, desde ahí entonces donde toma sentido más teológicamente la misa de aguinaldo, porque no es solamente ver el sol que nosotros conocemos como un elemento natural, sino de ahí viene a identificarnos teológicamente que después de esa oscuridad entra el verdadero sol de justicia, que se llama Jesucristo, que viene a iluminar el día, y que ese día pasa a ser usted y paso a ser yo. Es decir, Jesús, sol de justicia, viene a iluminar lo que nosotros somos. Y por eso la palabra de hoy, Zacarías, me gusta cuando dice lleno del Espíritu Santo. Entonces el mismo Dios quien está hablando dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, es decir, el sol de justicia, el sol que viene de allá. Y de allí es donde nosotros necesitamos tomarnos, mis queridos hermanos, para entender que ese sol nació para dar luz al mundo, y no solamente al mundo, sino a su vida y a mi vida. Por eso, mis queridos hermanos, quiero concluir esta parte diciéndole lo siguiente: no podemos desplazar el verdadero sentido que tiene la Navidad. No podemos desplazar el verdadero sentido teológico, bíblico, cristiano de lo que es la Navidad por otros elementos que no es que sean malos, pero no son propios de lo que nosotros creemos y manifestamos. Porque la palabra me habla de un sol de justicia, me habla de Jesucristo. La palabra de Dios me dice que se ha cumplido las promesas, el anuncio de la buena nueva a través de los profetas. La palabra de Dios me dice que dio la Virgen a luz al mundo, es decir, al mundo le dio el Hijo de Dios, le dio al Salvador. No me habla de otras cosas, me habla es de la verdadera salvación. Por eso no desplacemos el verdadero sentido de la palabra y del mensaje de la confianza en el Señor por otras cosas, vuelvo y repito, que no es que sean malas, pero no son el centro de lo que nosotros manifestamos como cristianos. Esto que veíamos al principio, esta escena es el centro de cristianos. Esta escena es el centro de su vida y de mi vida. En la Virgen viene el verdadero sol de justicia. Y fíjese que la palabra correcta es parir, porque parir significa sacar, extraer, sacar, expulsar. Eso significa parir. Hay gente que habla y dice: no diga esa palabra porque suena feo. No es que suena feo, es lo que significa. El verdadero sentido es parir. La gente dice: dio a luz. Dio a luz. Bueno, es más moderna la cosa, ¿no? Pero bueno, llamémoslo dio a luz. Vamos a quedarnos con ese dio a luz. Y si estamos hablando del sol de justicia, entonces la Virgen en medio de la oscuridad dio a luz, es decir, iluminó con su Hijo, con el Señor, el Salvador, el verdadero sol de justicia, la oscuridad que el mundo tenía. Conclusión: ¿tenemos oscuridades? Sí. ¿Tenemos
muchas oscuridades, sí. Pero hay una promesa, y era la primera idea que meditamos en el Evangelio, y es que esa promesa es el sol de justicia. Hay una promesa, sí, es la verdadera luz que viene a iluminar. Entonces, en medio de esa oscuridad que tanto usted como yo podamos tener, dejemos que el sol de justicia nazca y siga naciendo. Pero hay algo bastante importante, y es que tanto usted como yo tiene que creerlo. Tanto usted como yo tiene que manifestarlo. Ojalá que hoy en la noche, si Dios quiere y la Virgen, cuando tengamos el momento, sea medianoche, sea después de la Eucaristía, en el momento que sea, cuando nosotros digamos feliz Navidad, podamos recordar en todo momento que es el sol de justicia el que ha venido a nosotros. Es decir, Jesucristo ha venido a nosotros. Y como se ha cumplido esa promesa, por eso es que yo puedo decir feliz Navidad, que lo que estoy diciendo es feliz nacimiento. Feliz nacimiento, se dio el nacimiento, eso significa Navidad. Por eso es que también, perdonen que haga propaganda, ¿no? Pero tengo que aprovechar estos momentos porque ¿cómo hago? ¿Qué más voy a hacer? Pero a los servidores yo les decía, mire, vamos a hacer, creo que ya 2 años, ¿no? 2 años, 3 años, no recuerdo, 2 años creo, sí, 2 años. Ya sería el tercero que yo les decía a ellos, yo les decía, vamos a hacer el acto de caridad el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Y por ahí algunos, pero el 25, padre, usted sabe, el 25, ¿no? El 25, ¿usted sabe por qué el 25, no? No, porque el 25 dicen, pero el 25. Bueno, porque día de descanso, día chévere, familias van, familias vienen, vámonos para Peribeca, vámonos para Borotá, vámonos para Capacho, vámonos para el río a hacer hervido, vámonos. Y está bien, vayan para todos esos sitios, yo no estoy diciendo que no, eso es cosa suya, pero si vamos a hacer un acto de caridad, vamos a hacerlo el 25. ¿Por qué? Porque el 25 es Navidad. Qué chévere es hacerlo antes, ¿verdad? Claro, porque me quito un cargo encima. No, vamos a hacerlo el 25. Pero padre, ¿y si no viene? Que no vengan, que venga el que tenga que venir y se acaba el problema. Pero padre, nosotros también tenemos familia, yo también tengo. Es que hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en darle al otro lo que usted está dando que usted recibir en lo que otros le traigan. Por eso es el 25, porque es el día de la Navidad. Es el verdadero sentido. El Señor ha nacido, compartamos. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Entendido? 2 ideas. La primera, se cumple la promesa, y esa promesa es la palabra, la voz de Dios, que tiene que ser creída por nosotros. La palabra. Recuerden el ejemplo que le colocaba del antiguo tiempo y de nuestros tiempos. Es el mismo mensaje. Se cumple la palabra y la gente cree, Zacarías cree en lo que el Dios de la vida había anunciado a través de los profetas, porque la palabra de Dios se cumple, es verdad. Y la segunda, nace el sol de justicia, el sol de lo alto. Y ese sol de justicia, ese sol de lo alto, es el que María da a luz, muestra la luz en medio de la oscuridad, y se llama Jesucristo. Que el Dios de la vida les bendiga, les acompañe, les llene de su presencia, y que podamos esas 2 ideas meditarlas en el día de hoy. 1, creo de verdad en esa palabra anunciada, en el mensaje anunciada por el Señor. 2, creo de verdad en ese sol de justicia, en ese sol que da luz en medio de la oscuridad a mi vida. Creo de verdad en Él. Que el Señor les bendiga, le llene de su presencia y derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes.